tal? Mi nombre es Jessica Mazabanda y hoy les voy a hablar sobre la retención a la fuente. En términos generales, este es un mecanismo de cobro anticipado, mediante el cual la Administración Tributaria obliga a retener una parte del IVA y del impuesto a la renta, causado por el contribuyente con cargo a los ingresos que perciba por venta de bienes y prestación de servicios según corresponda. Básicamente, podríamos decir que la retención en la fuente es una figura que le permite al contribuyente ir pagando gradualmente ciertos impuestos, de manera que al realizar la declaración correspondiente, el saldo a liquidar podría ser menor o incluso nulo. El término retención a la fuente se refiere a la retención de impuestos directamente en la fuente de ingresos, antes de que el destinatario final reciba el pago. Este mecanismo se utiliza como una forma de recaudar impuestos de manera eficiente y así el cumplimiento tributario. También es un mecanismo de recaudación de impuestos que se aplica en el momento del pago de ciertos ingresos. En lugar que el contribuyente pague el impuesto al final del periodo fiscal, una parte del monto a pagar se retiene y se transfiere directamente al Servicio de Rentas Internas, SRI. Uno de los principales objetivos de la retención a la fuente es garantizar que el gobierno obtenga sus ingresos fiscales de manera oportuna y sin perder exclusivamente de la declaración de impuestos anual de los contribuyentes. Este método ayuda a prevenir la evasión fiscal y proporciona una base más sólida para la planificación presupuestaria. En el ámbito laboral, la retención a la fuente se aplica a los salarios. Los empleadores deducen automáticamente cierta cantidad de impuestos antes de pagar el salario neto a los empleados. Esto incluye impuestos federales, estatales y locales, así como las contribuciones del Seguro Social. Por ejemplo, el ejemplo más común de la retención a la fuente se encuentra en los pagos de intereses y dividendos. Las instituciones financieras suelen retener impuestos sobre los intereses generados por cuentas de ahorro o inversiones, y las empresas retienen impuestos sobre los dividendos antes de distribuir los beneficios a los accionistas. Estas retenciones son fundamentales para asegurar que los ingresos fiscales se recojan de manera eficiente. La retención a la fuente también es un mecanismo tributario crucial en el Ecuador, desempeñando así un papel fundamental en la recaudación de impuestos y la sostenibilidad fiscal. Este enfoque, que aplica deducir ciertos porcentajes de los ingresos antes de que lleguen a los destinatarios finales, permite al gobierno ecuatoriano asegurar los recursos ecuatorianos para financiar programas y servicios esenciales. No obstante, la retención a la fuente también planea desafíos y controversias. Puede resultar complicado determinar la cantidad adecuada a retener, especialmente en situaciones donde los ingresos son irregulares o difíciles de prever. Además, algunas personas argumentan que las retenciones a la fuente pueden ser injustas, ya que afecta desproporcionalmente a aquellos con ingresos bajos. En primer lugar, la retención a la fuente es especialmente evidente en el ámbito laboral. Los empleadores ecuatorianos están obligados a retener impuestos sobre los salarios de sus empleados, incluyendo los impuestos locales y así como los contribuyentes al Seguro Social. Esta práctica no solo facilita la recaudación de impuestos, sino que también contribuyen a la estabilidad financiera del país, proporcionar
ingresos regulares a lo largo del año. En el sector financiero, la retención a la fuente se aplica a los intereses generados por cuentas de ahorros o inversiones. Las instituciones financieras deducen automáticamente los impuestos sobre los ingresos antes que los clientes reciban sus pagos. Esta medida no solo simplifica el cumplimiento tributario para los contribuyentes, sino que también garantiza que los gobiernos capturen una proporción justa de los rendimientos financieros. En otro aspecto importante en la retención de la fuente en los dividendos son que las empresas ecuatorianas retienen impuestos sobre los dividendos antes de que se distribuye a los accionistas. Esta práctica no solo asegura la recaudación de impuestos sobre las ganancias corporativas, sino que también promueve la transparencia fiscal y así poder evitar la evasión fiscal. También se dice que las retenciones en la fuente son un mecanismo por el cual un proveedor de bienes o servicios paga al SRI sus impuestos de manera anticipada al momento de efectuar una venta por medio de sus facturas o recibir el pago por ellas. Precisamente se denominan retenciones en la fuente porque en vez de que el proveedor reciba su pago completo, el cliente le retiene en la fuente una parte como pago anticipado a los impuestos del proveedor. Luego, dentro de su declaración de impuestos, el cliente incluye los valores retenidos a sus proveedores, quienes no los pagan directamente al SRI, sino a través de declaraciones de su cliente. Al no recibir su pago completo, el proveedor recibe un comprobante de retención debidamente autorizado por el SRI, como constancia del valor que le retuvo para ser considerado como anticipo a sus impuestos. Estos comprobantes deben ser entregados por el cliente en un plazo no mayor a 5 días laborables de recibidas las facturas, de tal manera que el proveedor pueda considerarlos dentro de su declaración de impuestos de ese mes, de acuerdo con el calendario establecido para su presentación. En caso de no ser entregados, el cliente puede ser sancionado por el SRI como con una multa que podría llegar a ser muy considerable. Es importante conocer que los valores retenidos pueden ser recuperados por el proveedor, siempre y cuando el impuesto que le fue retenido sea superior al causado. Luego de efectuar el trámite pertinente al Servicio de Rentas Internas, de tal manera que se pueda obtener la devolución de los montos retenidos en exceso. Están obligados a efectuar retenciones en la fuente a sus proveedores. Todas las personas naturales o jurídicas designadas como agentes de retención por el SRI mediante una notificación particular o resoluciones emitidas de manera general. Estos agentes de retención deben cumplir sin excepción con las obligaciones de retener a sus proveedores, aplicando exclusivamente los porcentajes establecidos por el SRI para cada situación. En caso de no efectuar tales retenciones o de aplicar estos porcentajes incorrectamente, el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de establecer sanciones al proveedor que van desde asumir los montos que debieron haber sido retenidos hasta el reconocimiento de intereses y multas por incumplimiento o retraso en la declaración de tales impuestos. La acción de retener a sus proveedores, pero no transferir los valores retenidos al SRI,
se contribuye en una defraudación tributaria, que puede llegar a recibir hasta una pena preventiva de libertad, dependiendo del monto de la defraudación. Existen dos tipos de retenciones en la fuente. El primero es el del impuesto a la renta, que se calcula a partir del subtotal de la factura. El segundo es del IVA, el impuesto al valor agregado, que se calcula a partir del valor del IVA, calculando en la misma factura. En ambos casos, las retenciones se calculan mediante porcentajes establecidos por el SRI de aplicación obligatoria, dependiendo del tipo de sanción y de transacción y del contribuyente que realiza la retención. Es decir, que el cliente no pueda aplicar estos porcentajes a conveniencia suya ni la del proveedor, sino que necesariamente debe ajustarse a las disposiciones que emite el SRI. Por otra parte, los tipos de retención en la fuente son la retención en la fuente del impuesto a la renta, el IR. Aquí vamos a detallar un poco más. Se aplica sobre diversos pagos como salarios, honorarios, arrendos, dividendos, entre otros. También aquellos calificados como contribuyentes especiales por el servicio de rentas internas en todas sus adquisiciones. También a quienes han sido designados como agentes de retención por la Administración Tributaria en todas sus adquisiciones. La retención en la fuente del impuesto al valor agregado, el IVA, en caso se retiene el IVA en transacciones específicas, como son en las entidades emisores de tarjetas de crédito o débito por pagos efectuados por concepto de IVA a sus proveedores de bienes, derechos y servicios y por lo que realicen sus establecimientos afiliados. Asimismo, en los pagos hechos con motivo de servicios digitales importados por cuenta de sus clientes a sujetos no residentes en el país que no hayan registrado en el SRI. Empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen a proveedores de bienes, derechos y servicios y por aquellos realizados por cuenta de terceros en razón de sus obligaciones contractuales. También quienes no se encuentren en los numerales de las leyes del reglamento de aplicación. Es importante que los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante que les acredite la retención del impuesto dentro del término no mayor a 5 días del recibido del comprobante de venta, como ya se explicó anteriormente. En la retención en la fuente del impuesto a la renta IR, aquí tenemos algunos ejemplos un poco detallados que a continuación les vamos a explicar. Salarios y remuneraciones. El porcentaje de remuneración puede variar según el nivel de ingresos. Se aplican tarifas progresivas. Para ingresos más bajos, la retención puede ser del 0 al 10%. Para ingresos más altos, la retención puede aumentar hasta en un 35% más. En los honorarios profesionales suele haber una retención del 10% al 15%, dependiendo de una relación contractual y otros factores. En los arrendamientos, la retención en la fuente para arrendamientos pueden ser del 10%. En los dividendos, los pagos de dividendos pueden estar sujetos a la retención en la fuente
La retención aplicada a los dividendos puede ser del 10% al 15%. En los honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional se retiene el 10%. Servicios en los que predomina el intelecto no relacionado con el título profesional es del 8%. Comisiones y demás pagos por servicios en los que predomina el intelecto no relacionados con el título profesional también se retiene el 8%. Pagos a notarios y registradores de propiedad y mercantiles por sus actividades ejercidas como tales es el 8%. Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales se retiene el 8%. Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales es el 8%. Y también se retiene el 8% en honorarios y demás pagos por servicios de docencia. Se retiene el 2% a servicios en los que predominan la mano de obra. En la utilización de aprovechamiento de la imagen o renombre se retiene el 10%. Servicios prestados por medios de comunicación y agentes de publicidad es el 1.75%. Servicios de transporte privado de pasajeros o transportes públicos o privado de carga se retiene el 1%. Pagos a través de liquidación de compras es el 2%. Transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal el 1.75%. Compras de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, avícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes en estado natural se retiene el 1%. Impuesto a la renta único para la actividad de producción y cultivo de palma aceitera se retiene el 1%. En las regalías por concepto de franquicias, de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, pago a personas naturales se retiene el 8%, así también se retiene el 8% en canones, derechos de autor, marcas, patentes y similares, de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, pago a personas naturales. En regalías por conceptos de franquicias, de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, pago a sociedades es el 8%. En la retención del impuesto del valor agregado, en una de las transacciones específicas se puede aplicar una retención del 1% al valor total de las compras y servicios. Esta retención se realizará sobre el IVA. Retención del impuesto a los no residentes. Pagos a no residentes pueden estar sujetos a la retención en la fuente. La tasa de retención puede variar según el tipo de pago. Retención en la fuente por intereses. El pago de intereses puede estar sujeto a la retención en la fuente. Retención en la fuente por regalías. En algún caso, los pagos por regalías pueden estar sujetos a la retención en la fuente. Retención en la fuente por servicios técnicos y de asesoría. Algunos pagos por servicios técnicos y de asesoría pueden estar sujetos a la retención. Retención en la fuente por compras y contrataciones públicas. En el ámbito de compras y contrataciones públicas pueden aplicarse retenciones en la fuente. Los contribuyentes especiales obtienen el 10% en bienes, el 20% en adquisiciones de servicios y servicios de consultorías, el 30% en contratos de construcción, el 30% también en compra de bienes, contratos de construcción, el 70%
se retiene en adquisiciones de servicios y servicios de consultoría. El 100% se retiene en servicios profesionales de personas naturales, excepto consultorías. También se retiene el 100% en arrendamientos de inmuebles de personas naturales, en la adquisición de bienes, servicios o derechos, por las que emite una liquidación de compra, incluyéndose la cuota de arrendamiento al exterior. En dietas, honorarios o cualquier otro emolumento a personas naturales, también se retiene el 100% en pagos a miembros de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público. Y no se retiene excepto en las emisiones liquidación de compras y servicios, en cuyo caso la retención es del 100% del IVA causado, contribuyentes especiales y agentes de retención considerados exportadores habituales de bienes y servicios. A pesar de los beneficios evidentes de la retención a la fuente, también plantea desafíos y críticas. La complejidad de determinar las tasas de retención adecuada, especialmente en los sectores con ingresos viables y variables, puede ser un punto de tensión. Además, algunas empresas argumentan que la retención a la fuente puede tener un impacto desproporcionado en aquellos con ingresos más bajos, lo que destaca la necesidad de equilibrar en la aplicación de este mecanismo. También podemos hablar de otras retenciones posibles, las cuales son retención del impuesto a los no residentes. En caso de pago a no residentes, puede haber una retención de 25% o según lo establecido por ley. Retenciones específicas. Para transacciones específicas como intereses, regalías, entre otros, los porcentajes pueden variar. Tenemos que tener en cuenta que hay cambios legales en la retención. Las tasas de retención pueden cambiar debido a las reformas fiscales o actualizaciones legales de cada cambio de año. Es fundamental consultar la normativa tributaria más reciente. El asesoramiento profesional. Dada la complejidad de las leyes fiscales, es aconsejable buscar el asesoramiento de profesionales tributarios para garantizar el cumplimiento correcto y actualizado. Sujetos obligados a retener son los agentes de retención. Las entidades o personas que realizan pagos están obligados a actuar como agentes de retención. Por ejemplo, son los empleadores, arrendatarios, entre otros, lo cual ya mencionamos anteriormente. Tasas de retención. Las tasas de retención pueden variar según el tipo de ingresos y la relación entre las partes. Por ejemplo, las tasas de retención en salarios pueden ser diferentes de las tasas aplicables a pagos de honorarios. Las obligaciones y las declaraciones. Declaración del agente de retención. Los agentes de retención deben presentar declaraciones a la autoridad tributaria, detallando las retenciones realizadas. En la declaración del contribuyente, los contribuyentes también deben realizar declaraciones de impuesto al finalizar el periodo. Las consecuencias de no cumplir con dichas retenciones es que el incumplimiento de las obligaciones de retención en la fuente pueden
resultar en sanciones y multas por parte del Servicio de Rentas Internas. Las leyes fiscales, incluidas las relacionadas con la retención en la fuente, pueden cambiar. Es importante estar al tanto de actualizaciones y cambios en la normativa para así no ser sancionados. Aquí en el Ecuador, la retención en la fuente es un mecanismo importante para la recaudación de impuestos. Aquí les voy a dar unas recomendaciones para poder aplicar la retención a las retenciones. Es conocer las tasas de retenciones, familiarizarnos con las tasas de retenciones en la fuente aplicadas a diferentes tipos de ingresos, ya sea salarial, honorarios profesionales, dividendos, intereses, entre otros. Utilizar la tabla de retenciones actualizadas. Asegurarnos de utilizar la tabla de retención actualizada y aprobada por el SRI. Debemos cumplir con obligaciones de la retención mensual. Los empleadores y las entidades que realizan los pagos sujetos de retención deben cumplir con las obligaciones. También tenemos que llevar una documentación adecuada. Debemos llevar un registro detallado de las transacciones sujetas a retención y asegurarnos de contar con la documentación pues validatoria necesaria para cada operación. Debemos consultar con un asesor fiscal. Debemos considerar la posibilidad de buscar asesoramiento si no podemos aplicar muy bien las retenciones, ya que un profesional de impuestos o una firma contable puede garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales. En conclusión, hemos podido llegar que la retención a la fuente en el Ecuador desempeña un papel crucial en la estabilidad fiscal y un cumplimiento tributario. Aunque enfrenta desafíos, su implementación efectiva garantiza que el gobierno cuente con los recursos necesarios para mantener y mejorar los servicios públicos. También También que la retención a la fuente es una herramienta fundamental en la recaudación de impuestos, proporcionando una forma eficiente y efectiva de asegurar los ingresos fiscales. Sin embargo, es necesario equilibrar su aplicación para evitar impactos negativos en los contribuyentes y así garantizar la equidad del sistema tributario. Muchas gracias por la atención prestada. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que ya hablamos anteriormente para que quede un poco más claro. La retención a la fuente. No olvidemos que es un mecanismo que mediante el cual se retiene una parte de ingresos de una persona o empresa en concepto de los impuestos que se debe pagar. Esta retención se realiza al momento que se realiza el pago o se realiza una transacción y luego de transferir al Estado como anticipo de impuestos. Y la retención a la fuente tiene como objetivo facilitar la recaudación del impuesto y evitar la evasión fiscal. Esta forma de retención se aplica a diferentes impuestos, como ya mencionados anteriormente, el impuesto a la renta y el valor agregado. En resumen de todo esto, se podría decir que la retención a la fuente es un mecanismo que permite al Estado recaudar impuestos de manera anticipada, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. La retención a la renta es un impuesto que se aplica sobre los ingresos obtenidos por las personas físicas o jurídicas en un determinado periodo de tiempo.
En general, la retención a la renta se utiliza como mecanismo anticipado de pago del impuesto a la renta que corresponde a cada contribuyente. En conclusión, en todo esto, es primero, la anticipación de pagos del impuesto a la retención a la renta permite que los contribuyentes realicen pagos anticipados del impuesto a la renta, lo cual facilita el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. También es un instrumento de control tributario. La retención a la renta también funciona como un mecanismo de control tributario que obliga a los contribuyentes a pagar. 3. Impuesto progresivo. El impuesto a la renta se aplica de manera progresiva, lo que significa que las personas o empresas con mayor ingresos pongan un porcentaje mayor a su renta. La retención a la renta refleja este principio, ya que las tasas de retención varían según el nivel de ingresos. Ajustes en las declaraciones de impuestos a la renta. Pueden ser objeto de ajustes en la declaración de impuestos, ya que tienen en cuenta al calcular del impuesto a pagar si la retención realizada es mayor que el impuesto a pagar, se puede solicitar la devolución de exceso. En conclusión, la retención a la fuente es muy importante, ya que permite el pago anticipado del impuesto a la renta y funciona como un mecanismo de control tributario. Además, refleja el principio de la progresividad en el impuesto a la renta y puede ser objeto de ajuste en declaración de impuestos. Bueno, espero poder haberles ayudado y aclarar un poco más el tema sobre lo que es este impuesto. Muchas gracias por su atención prestada.